El juego patológico, también conocido como ludopatía, es un trastorno que se caracteriza por la incapacidad de controlar los impulsos de apostar o jugar. Las personas que experimentan juego patológico suelen tener una necesidad constante de jugar, incluso cuando no pueden permitirse hacerlo, y pueden llegar a apostar sumas de dinero cada vez mayores para sentir la emoción o aliviar la ansiedad por el juego. La idea que alimenta la posibilidad de ganar se apodera de la razón, aun cuando se esté perdiendo, y la esperanza en que vendrá una mejor racha impide que la persona se mueva de ese sitio. ¿Qué hay detrás de la necesidad de jugar? El juego llega a ser una válvula de escape ante otras situaciones difíciles de enfrentar. ¿La compulsión por el juego se puede controlar? Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos qué hacer si solo pienso en el juego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jauregui y estamos ya aquí listísimas en Diálogos en Confianza para hablar con ustedes de este tema tan interesante que titulamos Solo pienso en el juego, lo que se llama la ludopatía. Y bueno, a mí me parece que es un tema muy importante a platicar porque es un tema que podemos pasar por alto. Hay veces que no nos damos cuenta del momento en el que ya se convirtió en un trastorno el que estemos jugando todo el tiempo. Y tiene como pues una trampa en el mismo nombre porque siempre nos han dicho que jugar es importante, que vivir una vida lúdica es importante y está bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos ya pasándonos de la raya? ¿Qué pasa cuando todo el tiempo estamos jugando, por ejemplo, en el celular o inclusive, por supuesto, en los casinos, etcétera? Gastamos el dinero, gastamos el tiempo, nos pasamos más tiempo en eso que en la vida real y después se convierte en un problema no solamente económico, sino familiar, personal. En fin, de esto vamos a platicar el día de hoy. Yo creo que es un programa importantísimo para que nosotros estemos muy, muy atentos y que no estemos cayendo en eso. Todos estos jueguitos que podemos tener en el celular, que ya nos contarán ahí que ella no juega para nada, ya me contó un día, pero yo de repente sí me cacho ahí ya picadísima. Vamos a ver qué nos dicen los especialistas. Mi querida Ani, buenos días, qué gusto tenerte aquí. Mi Cris, buenos días, como siempre también días a la familia de Diálogos en Confianza. Y pues, Cris, este tema en específico se construye con los testimonios, con sus comentarios, con sus anécdotas de vida, porque nos ilustrará a lo largo de este programa, a través de sus comentarios, a los especialistas, cómo es que esto se desarrolla, cómo es que ustedes lo han vivido, cómo es que ha impactado en su familia, en su entorno. Entonces, esta comunicación y conversación va a ser importantísima a lo largo del programa con ustedes. Yo por eso voy a estar al pendiente de esos comentarios en redes sociales, en las llamadas, en el número telefónico que va a estar apareciendo a lo largo del programa en su pantalla. Y pues ya saben ustedes que a través de la aplicación también de 11 más, ahí nos pueden ver en vivo y pueden estar siguiendo este programa, mi Cris. Así que no hay excusa para que hoy conversemos y creemos esta conversación en conjunto. Por supuesto que sí. Y bueno, también le quiero dar los buenos días a nuestras compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy está con nosotros Jimena Raya y Magdalena Alejo. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Y bueno, por supuesto, tenemos los invitados del día de hoy. Que el día de hoy está con nosotros Reina Cabié. Así es. Ella es terapeuta cognitivo-conductual, también es terapeuta en ludopatía y es directora y fundadora de Q Center. Reina, ¿cómo estás? Qué Muy gusto contenta de aquí. estar aquí tocando este tema tan importante, especialmente para mí, porque yo soy jugadora en recuperación, llevo 10 años y a raíz de esto me dedico a ayudar a personas y poder tocar este tema me es súper importante, así que les agradezco muchísimo. Al contrario, gracias a ti. Qué interesante, ahorita nos contarás. Qué interesante tener a alguien que ya está en plena recuperación. Y bueno, también está con nosotros Carlos del Moral. Él es logoterapeuta y psicólogo especialista en ludopatía. Es presidente y fundador del Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral AC. Carlos, ¿cómo estás? Cristina, muy buenos días. Pues agradeciendo a Canal 11 la invitación porque, como dicen, es tan importante este tema que incluso hay psicólogos que no saben qué es la ludopatía.
Entonces me parece muy, muy importante porque anteriormente, como decían, hay un alcohólico en cada familia. Actualmente hay un ludópata en cada familia. ¿Cómo y crees? no nada más un ludópata, hay familias completas de ludópatas. Hablaremos del celular, de los casinos, pero tú vas a un restaurante y la gente está con el celular preguntándole al hijo qué va a pedir, en lugar de decirle, oye, ¿qué vas a pedir? ¿No? Chateando. Entonces es importantísimo, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí, Carlos, qué gusto. Y también está con nosotros el maestro Alfredo González Portillo. Él es subdirector de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAM. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, muchas gracias, con el gusto de estar con ustedes. Bienvenido. Compartiendo información sobre el tema que es muy relevante y que ha tomado mucha importancia para la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. O sea, ¿ha aumentado en los últimos años? Sí, claro, por supuesto, ya lo comentaba Carlitos, mi amigo. Sí, el número de personas que ha tenido problemas por su manera de jugar, por su manera de apostar, por apostar por sí mismo, ha aumentado considerablemente, sí. Y es prioritaria la atención preventiva y de tratamiento. ¿Es a raíz de las redes sociales y la Sí, facilidad? es diverso, sí, una de las fuentes digamos, del proceso adictivo de personas con el juego se ha dado a través de las redes sociales, sin duda. Sin en cambio, también hay otras fuentes de vinculación con esos procesos adictivos de la multiculturalidad que tenemos en nuestro bello México. Sí, es impresionante. Reina, ¿nos quisieras contar a ti qué te pasó? Claro, bueno, pues como todos empecé jugando de una forma lúdica. ¿Qué jugabas? Iba al casino, porque gracias a Dios no existía todavía la cuestión tecnológica. Hoy en día hay muchísima gente que está metida en juegos de apuesta en el celular, que no nada más tienen que acudir, sino apuestan desde su cama, el baño, su cama, y que de cierta forma eso ha acrecentado muchísimo el número de jugadores compulsivos que están habiendo hoy en día. Obviamente es una enfermedad que yo no sabía que era una enfermedad, que es importante que hablemos todo de eso, porque cuando se escucha la palabra ludopatía o jugador, mucha gente dice que es un vicioso, un mentiroso, ya estafó, ya mintió, y que de cierta forma hay que entender que esto es una enfermedad. Yo me enfermé y que de cierta forma fue incrementando tanto el dinero como el tiempo que pasaba en el casino. Me tardé mucho en darme cuenta. Cuando me di cuenta ya había abandonado a mis hijos, mi casa, mis responsabilidades, el trabajo, que uno cuando estás ahí, pues se hace fácil, ¿no? Uno dice, voy a mi terapia, pues de aquí soy, voy a ganar dinero. Y hay que entender que esto no es una enfermedad que es financiera, porque los que están ahí dicen, pues yo ya recupero el dinero y ya con eso me curé. Y no, hay que entender que va mucho más allá que un tema de ganar y perder dinero. Se enferma el cuerpo, se enferman las emociones, se enferma la familia completa, y que hay que ponerle mucha atención, porque hoy en día la misma sociedad está empujando el juego. Los anuncios, abres tu computadora y siempre hay una promoción de apuesta aquí, métete acá, que de cierta forma socialmente está aceptado el ser jugador, hasta que pierden la casa, hipotecaron, ya mintieron, estafaron, fraudes. Y ahí es cuando la familia se alerta y entonces busca ayuda. ¿Siempre tiene que ver con dinero? Cuando hablamos de ludopatía, sí hay implícito el tema del dinero, donde apostamos y hay juego de azar. También está la parte de adicción a la tecnología, que son también los jueguitos, pero cuando hay dinero implícito, hablamos de que es ludopatía. Oye, tenemos un testimonio que me parece muy interesante también, porque creo que va a complementar justo lo que tú nos estás diciendo. Él es José y nos habla del infierno emocional que experimentaba después de perder y del pensamiento mágico que lo hacía creer que al día siguiente iba a recuperar el dinero. Es impresionante verlo, pero sobre todo me gustó muchísimo este testimonio porque vamos escuchando el proceso que él solito se da cuenta que va viviendo para entrar, ¿no? Vamos a ver. Todo esto empieza desde muy niño. Todo esto empieza desde que yo era un niño, 6, 7 años. Yo viví abuso por parte de mi padre, abuso físico, maltrato físico. Y esto fue generando mucha inseguridad, muchos miedos, baja autoestima,
todo esto yo lo fui acumulando y se hizo una bolita de nieve como la de las caricaturas, que va bajando la ladera y se va haciendo cada vez más grande, hasta que llegó un momento que yo ya no estaba a gusto con mi vida. Yo ya vivía en una depresión constante, yo ya vivía buscando a toda costa fugarme de todo lo que me sucedía. Y cuando llego al casino por primera vez, primera ocasión que yo entraba a un casino en mi vida, te estoy hablando que yo tenía alrededor de 24 años. Yo jugué una cantidad mínima, no me gusta mencionar cantidades, pero jugué nada y me gané un premio grande. Fue como un paquete de 2 en 1 o 3 en 1. Encontré atención porque me trataban como rey, entonces me levantaba la autoestima. Encontré una fuga de los problemas que yo tenía afuera. No tenía que estarle haciendo frente a la vida. Era como, lo digo entre comillas, mi terapia. Y empecé a ser más frecuente. Al principio era controlado y cada vez jugaba más y más y más, hasta que llegó el punto en el que crucé la línea, es una línea muy delgada, entre el abuso a la dependencia. Y yo ya no podía vivir sin jugar. Mi mente se quedaba todo el tiempo pensando en el juego, en mi siguiente apuesta, en cómo le voy a hacer, cómo voy a conseguir dinero. Y ahí empiezan las mentiras, los fraudes, las manipulaciones, los chantajes, etc. Y lo malo de esta adicción, bueno, todas las adicciones son malas, pero lo peor de esta adicción es que es la enfermedad silenciosa. Yo podía regresar a casa en la noche, presentarme con mi esposa con una sonrisa en el rostro, como si nada hubiera pasado, después de haber perdido N cantidad de dinero en un casino. Lo peor no es eso. Lo peor, lo que yo realmente sufrí, aparte de la baja autoestima, de los miedos, inseguridades, etcétera, mucha ansiedad, pero lo peor era el infierno emocional en el que yo vivía. Incluso saliendo de un casino, después de haber perdido X cantidades de dinero, llega la famosa cruda. Como el alcohólico, su cruda es física, bueno, esta es una cruda moral, porque ya había perdido todo, absolutamente todo, y salía y decía, ¿y ahora? ¿Mañana cómo le hago, no? ¿Ahora qué hago? Y automáticamente el pensamiento mágico me decía, mañana te recuperas. Y pues obviamente nunca sucedía, ¿no? Porque por más que ganara, esto es un tema de juego compulsivo. Aunque yo ganara, lo iba a terminar perdiendo y 10 veces más. Muchísimas gracias por este testimonio y bueno, les quiero avisar que va a haber una segunda parte, más adelante se las vamos a pasar, pero bueno, me gustaría empezar preguntándoles qué es la ludopatía y cuál es la línea que divide pues justamente el gusto por jugar de ya convertirse en un trastorno, en un problema. Adelante. La ludopatía es un trastorno mental, es un problema de salud, es un problema de salud pública, es un problema del control de las emociones de las personas que inician una historia de interacción con juego y apuestas. Todos jugamos, todos nos divertimos, todos nos entretenemos con diversos juegos, incluso con apuestas, incluso con redes sociales, con videojuegos. El proceso se va complicando y empieza a tener los criterios clínicos diagnósticos de ludopatía cuando la apuesta o el juego desplaza a otras actividades. Es uno de los muchos, digamos, síntomas que podemos ir identificando. Cuando las apuestas se incrementan de manera gradual y de manera significativa. Cuando necesidad de recuperar lo que ya perdí y regresar al otro día para intentar recuperar esas pérdidas se convierte en una situación problemática, juego de riesgo, juego problemático. Cuando aparecen síntomas como la angustia, que se reduce la visión de las personas en esta capacidad de sentirse bien con el juego, dejan de sentirse bien y se vinculan más significativamente y desadaptativamente con su manera de jugar y su manera de apostar. Wow. Y bueno, ¿cuál es la línea que separa esto? Porque podemos decir, bueno, pues sí me gusta jugar. ¿Cómo me doy cuenta si ya rebasé esa línea? Bueno, yo quisiera tocar otros puntos relacionados con la ludopatía. La palabra ludopatía tiene dos raíces. Tiene una raíz latina que es ludus, que quiere decir juego. Tiene una raíz griega que es pateia, que quiere decir afección o padecimiento. Estamos hablando de la enfermedad del juego, precisamente. Coloquialmente decimos la adicción a los juegos de azar.
En 1980, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría lo define como un trastorno mental de control de los impulsos. No es que hasta 1992 la Organización Mundial de la Salud ya lo acepta como una enfermedad con el nombre de ludopatía. Y ahora hay algo muy interesante, porque en el 2018 se aceptan los videojuegos como ludopatía. Aparentemente estamos hablando de apuesta nada más, ¿no? Donde interviene el dinero. Pero no siempre es así, porque hay videojuegos donde no se apuesta. Pero ahora podríamos incluir, yo considero ludopatía, la adicción a las redes sociales, ¿no? Que es gente que está viendo el celular, que no sabe ni qué está viendo, qué pasó con los artistas, qué hay de nuevo, todo. Que estamos hablando de un vacío existencial. Las adicciones tienen que ver con la parte espiritual. Cuando hablamos de lo espiritual pensamos en lo religioso. La parte espiritual tiene que ver con la libertad, con la responsabilidad, con el sentido de vida, con la conciencia, con la religiosidad y con el humor, que es algo intrínseco en el ser humano. Entonces podríamos hablar que las redes sociales también crean ludopatía, independientemente de que haya o no haya apuesta. Ahora, vi en el testimonio que este joven hablaba de que fue maltratado físicamente cuando era joven. Hay una cosa que le llaman las heridas de la infancia, que sí obviamente nos pueden marcar muchísimo la forma en que nos trataron, ¿no? Que de eso hablaba mucho Sigmund Freud, cómo viviste tu Edipo, tu infancia, todo eso. Nosotros en logoterapia nos manejamos de otra manera. Hablamos de la libertad de elección y de la responsabilidad. Y la responsabilidad la dividimos en responsabilidad. O sea, esto quiere decir la habilidad que tenemos para responderle a la vida. La vida nos dice, ahí están los casinos, ¿tú qué vas a hacer? Pero obviamente culpamos al casino, culpamos al gobierno, porque nos es más fácil victimizarnos que nosotros tomar las riendas de nuestra vida. Entonces, nosotros pensamos que los casinos, como decía Alfredo, el juego no es malo, no es bueno, el juego es juego. Incluso el juego ayuda a los niños a ir conformando la mente, todo eso. Es muy importante el juego. Es lo que te decía, o sea, el juego es bueno, es positivo. O sea, el juego une familias, los juegos de mesa te hacen aprender muchas lecciones. O sea, es como dices, a los niños se les enseña a través del juego, por eso es tan confuso. Exactamente. Nada más que obviamente, bueno, existe la apuesta donde la gente traspase esa línea divisoria entre diversión y adicción, que empieza a afectar a la familia, la parte personal, porque dice uno, oye, ¿sabes que la comida cuesta 90 pesos? Pues no me voy a gastar 90 pesos en la comida, si a lo mejor los puedo utilizar para comprar otros cartones de bingo, para apretarle al botoncito de la máquina, y a lo mejor con eso me recupero. Porque uno empieza a ir al casino por curiosidad. Claro, vamos a un lugar donde hay apuesta y queremos ganar dinero. Pero posteriormente, ya después de que uno perdió, lo que uno quiere es recuperarse. Empieza uno a perseguir la pérdida. Ya lo único que quiero es recuperarme. Y llega un momento que a lo mejor ya te recuperaste y no te sales, sigues jugando. ¿Por qué? Porque la adicción, cualquier tipo de adicción nos lleva a la evasión. O sea, no me doy cuenta que no estoy a gusto con mi pareja, o que no estoy a gusto en mi trabajo, o que yo tengo 40 años y pensaba que iba a ser millonario y no soy millonario, entonces no estoy a gusto con lo que soy. O sea, el juego esconde otras cosas, es lo que nos quieres decir. Sí. O sea, el juego esconde algo que tú estás, que te está faltando, pero al principio obviamente no te das cuenta. Ahorita te retomo, Carlos. A mí me gustaría saber, ¿tú te diste cuenta qué te estaba faltando? Fíjate que, a ver, en el momento no, porque uno está evadiéndose, se vuelve tu anestesia. Yo iba al casino a no sentir. Pero muy bien dice Carlos, la ludopatía es la punta del iceberg, es lo que alcanzamos a ver y es el síntoma. Y abajo hay un cúmulo de cosas emocionales, como resentimientos, enojos, traumas, duelos y cosas que no pudimos manejar en su momento. Pero a su vez pasa algo que es importante, que es lo que hace que nuestro cuerpo nos pida regresar al casino. Yo muchas veces decía, no quiero volver a jugar porque salgo con culpa, salgo mal, ya perdí mi dinero, pero al otro día estaba ahí.
Y entonces no entendía por qué mi cuerpo me pedía regresar. Y es que el cuerpo genera algo que se llama dopamina. Y cuando estás en la apuesta, genera altas dosis de dopamina. No cualquier actividad te hace sentir ese placer que genera la apuesta. Y entre ello también generas mucha adrenalina. Y el estar ahí, en tu cerebro, hay una revolución de neurotransmisores. Y entonces empieza a aparecer algo que se llama tolerancia y abstinencia. La tolerancia es que tu cuerpo va a necesitar cada vez mayor cantidad de dosis de dopamina y por ello vas a acabar apostando más dinero y más tiempo dentro del casino de las apuestas deportivas. Por otro lado, cuando dejas de acudir al casino o dejas de entrar a tu aplicación, se genera algo que se llama abstinencia, que cuando hay un periodo de tiempo donde no apostaste, tu cuerpo te empieza a pedir esas altas dosis de dopamina. Y entonces estás nervioso, ya tu mente lo único que está pensando es en volver a apostar y entonces se genera un círculo vicioso. No todos los que están ahí quieren estar ahí. La adicción los hace estar ahí. Por eso es que esta enfermedad es una enfermedad que se llama la adicción escondida. Porque aparte, un jugador, un alcohólico podemos verlo perfectamente que bebió, que a lo mejor se tomó una botella y ya está tirado y ya hasta habla medio raro. Pero un jugador puede llegar a su casa como si nada hubiera pasado y haber perdido la casa o la quincena o lo que tenía para la colegiatura de sus hijos. Y eso hace que haya mentiras y haya ansiedad y entonces se vive un caos. Yo sufrí muchísimo y llevo 9 años trabajando con gente que pasa esta adicción. Y de verdad coincidimos en que llega un punto a donde el sufrimiento es gigantesco, pero ya dijeron tantas mentiras en el camino que cuesta mucho trabajo levantar la mano y pedir ayuda, porque ya hiciste un desastre financiero. Oye, Carlos decía que es una cuestión de responsabilidad, de decisión. A ver, sí y no, la decisión es buscar la ayuda, pero cuando estás allá adentro, el juego se convierte en todo, se convierte en tu poder superior. Es lo que rige tu vida. Entonces no puedes pensar más que en recuperar lo que perdiste ayer. Ok, me gustaría nada más entender un poquito para las personas que nos están viendo, y yo personalmente también, la verdad. O sea, haz de cuenta, tú te despertabas en la mañana, dices que tienes hijos. Sí. ¿Dejabas a tus hijos en la escuela y te ibas al casino? Al final sí. Empecé yendo una vez a la semana, luego iba 2, luego iba 3, luego ya vivía ahí. Y de pronto hubo un día, y que esto es bien importante que quien nos está viendo lo sepa, la adicción a las apuestas lleva a las personas a cárceles, hospitales y la muerte. Y de verdad, los que nos están viendo que dicen, ay, está exagerando, no estoy exagerando. Hay mucha gente que acaba pensando en el suicidio o suicidándose porque no encuentran la salida, porque hay mucho sufrimiento alrededor. Claro. Porque cuando la familia destapa la olla y se da cuenta de que su familiar ya empeñó, ya hipotecó, ya hizo un fraude, ya les mintió, ya no quieren apoyarlo. Entonces, en ese momento se siente una desesperanza horrible. Claro. Yo llegué a tener pensamientos de querer quitarme la vida, sin embargo, en ese momento fue lo que me hizo decidir pedir ayuda. Pero en el inter del casino y la apuesta empieza a rondar tu vida y te convierte en esa persona que no quieres ser. Claro, claro. Oye, ¿y ibas sola o había un grupo? Iba sola y obviamente vas conociendo a mucha gente que está ahí. Yo, de verdad, sigo pensando en todas las mujeres y hombres que estaban ahí cuando yo apostaba y decía, ojalá y hayan encontrado la luz, porque muchas veces creemos que es de vergüenza pedir ayuda o asistir a un centro, da vergüenza, y no, vergüenza es seguir estando en un lugar que no nada más te hace perderte a ti mismo, sino que te está haciendo perder el patrimonio, que te está haciendo perder la honestidad porque le estás mintiendo a todo mundo. Y seguir atorado en esta vida que, créanme, que empieza siendo divertido, pero ya después no lo es, porque te hace ya no dormir en las noches, porque te hace perder tus valores, porque todos los sueños que tenías antes de encontrar la apuesta se van diluyendo. Ahora, a mí me preocupa mucho los jóvenes que hoy en día en el celular están encontrando toda la oferta de apuestas. Hoy en día que está la NFL y está el fútbol y que están apostando en línea, muchos jóvenes ni siquiera están cumpliendo la mayoría de edad y ya están siendo ludópatas. A mí me hablan muchos padres de familia diciéndome, es que mi hijo ya hizo esto, hizo el otro. Entonces es bien importante que quien está en casa se ponga atención a esto, porque de verdad este es un juego que ya no es un juego. No, ya no es un juego. Y aparte, bueno, las formas para buscar, ya nos dirán más adelante, buscar el dinero, ¿no?
Ani, ¿quieres decir algo? Me quedé picadísima. No, ya Perdón. sé, no, Sí, al ¿qué contrario, la verdad es que muchas gracias, Reina, por compartirlo. Varias personas ya nos han escrito a través de las plataformas. Crecí jugando, aprendí jugando y no sabía que se podía convertir en una adicción. ¿Qué protocolos se pueden seguir para educar y tomar notas sobre esto, especialmente para mis hijos? Nos pregunta Ofelia. Todo es mental, se compara con el alcoholismo y tabaquismo y se requiere de mucha fuerza de voluntad para salir, nos dice Rubelsi Juárez. ¿Quiénes podrían ser más propensos a padecerla y por qué? ¿Cómo surge esta ludopatía? Nos pregunta Paola Silva a través de YouTube. Les leo una más. Dice, desde que aparecieron las apuestas por internet, lo que mencionaba Reina, ha aumentado progresivamente el gasto en el juego y los problemas derivados de dicha actividad, como el juego patológico. Así algunos de los comentarios tengo más. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para compartir más comentarios de ustedes y empezar a responder sus dudas. Así que no se muevan, vamos a una pausa rapidísima y regresamos. La idea de que no pasará nada por una vez más que juegue lleva a la distorsión de la realidad y al autoconvencimiento de que se puede volver a jugar de forma controlada. Familia, estamos de regreso y antes de seguir con el tema, para seguir leyendo sus comentarios, quiero invitarles a que el día de mañana nos acompañen a un programa que a mí me parece muy interesante. Yo sé que siempre lo menciono, pero este tema de la cancelación, la cultura de la cancelación. Y no sé si todos ustedes que nos están viendo han escuchado sobre este tipo de cultura, que ha sido muy reciente, en donde les cuento rapidísimo un poco de qué trata. Una acción que está socialmente mal vista, alguien lo identifica, deciden que esta persona está haciendo mal y todas las personas a su alrededor, incluso a través de redes sociales, deciden cancelarlo. Es decir, ya no se dirige la palabra, ya no existe esta persona, automáticamente desaparece. Este juego que a veces podíamos hacer de pequeños, de que te está hablando y tú ignoras, ¿no? De no existe, no La ley existe. del hielo. La ley del hielo. Pero ahora esta cultura de la cancelación que se traslada a todos los elementos y todos los ambientes que existen, digitales, presenciales, en trabajo, en la familia. Me encantaría que conocieran un poco más sobre el tema y vamos a hablar de eso el día de mañana en Diálogos en Confianza para que sepan de qué trata más a profundidad este tema, la cultura de la cancelación. ¿Y el daño que hace, Ana? El daño que hace. El daño que hace. Hay que Pero frenarlo. es interesante porque es algo aprobado socialmente, porque es proporcional a lo que se hizo o lo que la persona está haciendo. Hablamos de temas como de Clasismo, violencia, racismo, violencia que han tenido. Entonces, si eres violento, automáticamente viene la cultura de la cancelación. Alguien hostil, alguien... Vaya, lo vamos a ver, lo vamos a platicar más mañana. No se lo pierdan, por favor. Cultura de la cancelación, jueves en Sociedad, en Diálogos en Confianza. Comentarios. A ver, quiero repetir esta de Paola Silva porque lo vamos a estar desarrollando más adelante. ¿Quiénes serían más propensos y propensas a padecer la ludopatía y por qué? El comentario de Beatriz Ocampo que dice, hace años, por trabajo, fui a Las Vegas y por no dejar me compré unas fichas para tragamonedas. Me asusté porque solo una vez gané y sentí una adrenalina impresionante que si me quedaba me podía picar. La verdad me dio miedo. Y desde ahí dije, jamás me voy a parar en un casino. No, nada más compro cachitos de lotería de vez en cuando, aunque usted no lo crea, porque eso me ayuda y me hace sentir bien. Nos comparten a través de Facebook. Quiero recordarle las líneas telefónicas que están disponibles para ustedes en el 55 51 66 40 00, porque me encantaría que también a través de llamadas en el centro de contacto nos contaran sobre su testimonio y que están opinando un poco sobre este tema y me encantaría escucharles. Vamos a ver esta entrevista que le hicimos a Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Él nos hace un poco, nos redondea un poco más el tema y nos introduce al tema de ludopatía con más profundidad. Y a partir de eso, regresamos al panel para responder algunas de sus dudas. El juego como adicción sí se ha caracterizado
como ludopatía. Sin embargo, el juego en sí es una actividad indispensable para el desarrollo de la persona, pero llega un momento en que se sale de control, empieza a afectar otras áreas significativas de la vida y es cuando lo podemos considerar ya una adicción. Por ejemplo, en el tiempo que se le dedica al juego. O sea, realmente cuando somos niños, podemos decir más de las 3/4 partes de nuestra vida en vigilia, despiertos, procuramos estar jugando, ¿sí? Sin embargo, ya cuando somos adultos, por más deseo que tengamos de esto, no lo podemos hacer porque tiene costos en muchos otros sentidos. Nosotros tenemos en el cerebro lo que se llama el circuito dopaminérgico del placer. Cuando nosotros estamos haciendo algo que nos guste, simplemente empezamos a producir más dopamina y entonces se hace un circuito que se va retroalimentando y va aumentando. Entonces, el juego en sí, cambios físicos como lo puede provocar el alcohol, el tabaco, no lo hace, pero sí aumenta esta producción, esta actividad dopaminérgica y es lo que hace que querramos repetirlo cada vez con más frecuencia. Y además se va concatenando con los otros satisfactores. Uno puede ser el económico, apuesto y gano más de lo que aposté, aunque a la larga siempre se pierde. Entablo relaciones sociales, de amistad, afectivas, etcétera, y eso también hace que me sienta bien. Y ahí la cuestión es que se puede llegar a perder el control. Entonces, cuando uno ve que ya no puede controlar este juego, se deben de buscar otras soluciones que a veces ameritan ayuda profesional. Con eso lo que se busca es romper estos patrones conductuales, estos hábitos que son los que conforme va creciendo aumentan la ludopatía. Muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos están dando y que bueno que Manuel nos está compartiendo y decíamos que íbamos a contestar a todas estas tipo de cosas. Alfredo, esta llamada que nos leyó Anaí, donde dice ella, es que me di cuenta que podía yo volverme adicta. ¿A poco sí te puedes dar cuenta así de rápido? Claro, por supuesto. No solo en el tema del juego de riesgo, juego patológico, sino también en las conductas de consumo de sustancias psicoactivas, drogas. Sí, es un proceso de retroinformación, como nos lo dijo el especialista. Es un proceso de darte cuenta de los cambios internos, externos, individuales, grupales en tu contexto que van modificándose de acuerdo a las conductas y las decisiones que vas tomando. El proceso de darse cuenta es caerte el 20 de que algo está mal o que algo está bien. Es un proceso sensoperceptivo que te genera modificar y visibilizar algunos componentes del contexto en el que estás jugando, en el que estás consumiendo sustancias y te mueve a salirte o quedarte en ese contexto. Oye, ¿cuál sería, si podemos llamarle así, la tormenta perfecta que haría que alguien se convirtiera en ludópata? De hecho, hay una metáfora que ocupamos en el abordaje cognitivo-conductual con personas que tienen problemas por su manera de jugar y le llamamos el surfista que va a dominar la ola. La tormenta perfecta es que tú decidas subirte a tu tabla de surf y enfrentes la ola. Y vas a subir la ola. Y vas a sentir emociones. Y vas a sentir tensión. Y vas a sentir estrés. Y vas a sentir alegría, puede ser también. Vas a sentir el desequilibrio de estar elevándote en un espacio en donde muy poco control o la mayoría del control no depende de ti. Sin embargo, darte la oportunidad de sentir esa emoción y saber que la ola va a llegar a un punto culminante y va a empezar a descender.
Y entre más practiques y entrenes en esa ola, más control y darte cuenta de tus emociones vas a tener sobre tu persona. Digamos que la tormenta perfecta para una persona que tiene problemas por su manera de apostar y de jugar. Hacer contacto con tus emociones, con tristeza, con desesperanza, con alegría, con miedo, con angustia. Son emociones básicas de vida que todos los días, todas y todos sentimos. Y hay que hacerlas nuestras, dejarnos acompañar por todas esas emociones para irlas controlando, manejando, haciendo la compañía de nuestras propias vivencias y de la de otros. Y la interacción que tengamos con la otra persona también nos ayuda a eso. ¿Tú, Reina, qué dices? Fíjate que justo estaba pensando que no todas las personas que apuestan son ludópatas. Está la etapa de experimentación, después viene la etapa de uso, abuso y después viene la dependencia. Hay muchas personas que pueden pasar toda su vida jugando de una forma lúdica. Sin embargo, habemos otras que nos enganchamos porque tenemos esta personalidad adictiva o porque nos relacionamos con gente que también apuesta o en nuestra familia está bien visto apostar. Son muchas partes que vamos aprendiendo, pero sin embargo, estas personas que se han mantenido en esta línea, pudo haberles sucedido algo, perder un trabajo, cambiarse de casa, romper una relación, tener un duelo porque alguien se murió, y que eso los acaba al final de cuentas enganchando. A mí me llegan muchos adultos mayores también que perdieron a su pareja y que ahora están encontrando en ir al casino su red social porque ahí se encuentran con otros adultos mayores. Claro. Y los hijos acaban diciendo, bueno, pues en eso se entretiene. Claro. Pero está perdiendo su pensión y ya no le está alcanzando y ya está sin dormir y ya le está saliendo un rash aquí en el pecho. Entonces hay que ver todo el contexto. O sea, podríamos decir un poco como para bajarlo a palabras que nuestro público entienda. O sea, la tormenta perfecta entonces sería que emocionalmente tienes alguna situación, ¿no? Pero aparte también tienes acceso a dinero en ese momento porque pues tienes que estar jugando con algo. Sí y no, a mí me ha tocado ver personas que apuestan la leche de sus hijos. Entonces, esta enfermedad no tiene que ver con el nivel socioeconómico. No, me refiero, no, obvio no. No, tienes toda la razón, qué bueno que o sea, ya cuando apuestan la leche de sus hijos, ya están enganchados. A lo que me refiero es antes de, pues, aunque sea, o sea, porque hay muchísimas personas que parte de su sueldo van y la apuestan, ¿no? Pero no necesariamente ya cayeron en la ludopatía, es lo que estoy entendiendo. O sea, no importa el nivel social. O sea, el punto es que puedes ir a cualquier nivel social e ir a jugar y divertirte, ¿no? Y unos apuestan más, otros apuestan menos, eso me da igual. Pero ya cuando te enganchas, o sea, es como dices, ya estás con la leche de tus hijos, en vez de dársela a tus hijos, ya la leche la inviertes acá, otros tal vez un poquito que tengan un poquito más de dinero, ya no pagué el seguro de gastos médicos, ya invertí todo el seguro de gastos médicos acá, o sea, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son, y después el grupo social, el permiso, o sea, esa es como la tormenta perfecta, todas las cosas que se empiezan a dar alrededor que te acaban poniendo en ese lugar. Claro, de hecho existen varias señales de alerta. Una de ellas es la negación. Por eso es que mucha gente, hasta que no acaba con todo, no se da cuenta o no pide ayuda. ¿Por qué? Porque lo que quieren es poder seguir consiguiendo dinero para seguir apostando y seguir pudiendo tener esta dopamina que hablábamos en la cápsula. Ahora, las señales de alerta es, si empezaste apostando 10 pesos y ahora estás apostando 30, quiere decir que ya hay un problema. Si antes apostabas a un partido al mes al equipo que le vas y ahora estás apostando en toda la temporada, ya hay un problema. Si estás acudiendo más horas. Ahora, como decía Alfredo, si estás dejando de hacer cosas que antes te eran importantes por estar apostando, ya hay un problema. Si estás aumentando de sueño o durmiendo de menos, estás teniendo un problema. Si quieres recuperar cada vez que pierdes y cuando vas ganando quieres más, hay un problema. Empieza a haber una mentira por todos lados con tal de conseguir dinero
para poder seguir apostando. Ahora, cuando vamos al casino, lo platicábamos hace un rato, muchas veces vemos a la gente que saca de su cartera dinero, pero muchas veces ni siquiera sabemos si ese dinero fue de algo empeñado, de algo que robó, de la casa que hipotecó. No todo el mundo que llega al casino está apostando su dinero. Muchas veces están pidiendo préstamos y se les acaba haciendo una bola de nieve. Muchos pacientes míos me dicen, es que Reina, no pedí dinero para apostar. Y yo les digo, bueno, pediste dinero para tapar los huecos del dinero que utilizaste para ir a apostar. Claro. Entonces, o sea, para pagar la colegiatura, para comprar la leche, para todo esto que dices. Y empiezan a robar en el interior de las casas, supongo, claro, o sea, para empiezas empeñar. empeñando, luego, bueno, primero te gastas tus ahorros. Luego empiezas por lo que generaste ese mes. Ayer justo estaba con una paciente que me dijo, Reina, hubo un mes que ni siquiera guardé para la comida. Directo me entró mi dinero y me fui al casino pensando, con este pensamiento mágico de que lo voy a duplicar o que voy a recuperar lo que perdí el mes pasado. Entonces me dijo, fue una quincena que estuve pichicateando de aquí y de allá pidiendo prestado para irme a comprar algo de comida porque me aposté todo el primer día. Entonces se pierde el sano juicio y el valor del dinero también lo perdemos por completo, porque puede ser que no te compres unos zapatos que necesita tu hijo o que necesitabas tú porque necesitas ese dinero, porque piensas que vas a ir y lo vas a duplicar o triplicar, cosa que no sucede, porque aunque ganes una vez, tu cuerpo te va a pedir volver a asistir y lo vas a acabar perdiendo en la segunda. Por eso dicen, lo vas a acabar siempre perdiendo. Anaí, ¿quieres leernos algo más? Tenemos un comentario que específicamente hacen, no quiero decir su nombre porque nos pide que sea anónimo. Dice, yo trabajé en el hipódromo de Aguascalientes, Tijuana, y créanme, se vuelve uno adicto al juego. No es un juego, es increíble hasta dónde puede llegar por seguir jugando. Yo lo vi, no me lo platicaron. Se veía esto en la vida cotidiana. Esta persona como haciéndonos énfasis de que en efecto no es algo que se tiene que tomar a la ligera. Claro. A mí me gustaría saber también, Carlos, por ejemplo, ¿en qué momento hay una distorsión de la realidad? O sea, la realidad que nos estaba comentando Reina, ¿no? Yo ya no me estoy dando cuenta pues, que estoy apostando mi quincena completa, ya no me estoy dando cuenta que ya no estoy viendo a mis hijos. ¿En qué momento hay esta distorsión de la realidad? Mira, te hablaba de las heridas de la infancia, que muchas veces se queja uno de cómo vivió su infancia y que eso le dejó de marcado y por eso lo llevó a ciertas circunstancias. Pero llega un momento en que nosotros tenemos uso de razón y podemos decidir qué hacemos. Podemos venir de una familia destrozada y nosotros decidir, como te hablaba de la responsabilidad, si queremos seguir esa vida o queremos tener otra vida. Ahora, sí tiene que ver la infancia. Y esto va muy directamente para los papás, porque una de las características de un jugador patológico es poco control de impulsos y poca tolerancia a la frustración. Poco control de impulsos, quiero las cosas rápido. ¿Para qué trabajo? Si gano 10,000 pesos mensuales y quiero comprarme algo que vale 60,000 pesos, necesito ahorrar 6 meses sin gastar nada. En cambio, voy al casino y de repente me gano 100,000 pesos y puedo comprar las cosas. Poco control de impulsos. Poca tolerancia a la frustración, que todo te molesta, todo lo que pasa. Entonces, qué importante es saber que hay cosas que están en nuestras manos y cosas que no están en nuestras manos. Lo que están en nuestras manos lo podemos cambiar. Lo que no, tenemos que aceptarlo. Pero nos enojamos porque llueve, porque hace frío, o sea, cosas que nosotros no podemos cambiar. Nosotros en logoterapia hablamos del presente, de aquí para adelante. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero como te decía, directamente para los papás, tenemos que enseñar a los hijos que la frustración existe y que tengan tolerancia. ¿Por qué? Porque ahora para que no me moleste el hijo o la hija, le doy el celular o piden una tablet a los reyes y se los damos. Para empezar, un niño de 3, 4 años que tiene un celular, le estamos afectando terriblemente la mente. La mente está bien conformada hasta los 22 años más o menos. Por eso en otros países la mayoría de edad es a los 21 años, aquí es a los 18 años. Tenemos que enseñar a los hijos
que no todo se les tiene que dar. Claro, hay papás, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, entonces les voy a comprar lo que yo no tuve, les voy a dar y todo. No, tenemos que aprender a poner límites. ¿Sabes qué? Que el niño quiere que le compre algo, me hace un berrinche y llora y patalea. Ni modo, que tienen que aceptarlo, pero no porque me llore, me hace un berrinche, pues se lo voy a comprar. Entonces les enseñamos que todo lo pueden lograr muy fácilmente y eso no sucede. Esa no es la realidad cuando sales al mundo real, o sea, al mundo de fuera de tu casa, porque no es el mundo real, pues al de afuera de tu casa te das cuenta. Exacto, por eso hay jóvenes que a los 14, 15 años tienen una novia y los terminan y se suicidan. Ajá. ¿Por qué? Porque creen que se les acabó el mundo. Nosotros en logoterapia enseñamos, por ejemplo, a los adolescentes, ¿sabes qué? Ok, se cerró esa puerta. Depende dónde pones tu mente. Si ves esa puerta que se cerró y todo, pues te va a causar depresión. Pero si volteas hacia el otro lado, hay 50 puertas abiertas o que puedes abrir. Entonces, nosotros en terapia, en logoterapia, acompañamos al paciente a concientizarse de su vida, a tomar las riendas de ella y aprender a vivir en libertad con responsabilidad. Porque como decía Reina, es que no nos damos cuenta. Pues sí, porque estamos viviendo una inconsciencia terrible. Claro. Entonces, ahora, nosotros acompañamos al paciente a que se concientice, como decía Alfredo, a que aprenda a conocer sus emociones. Las emociones no son buenas ni son malas. Las emociones nos hacen ver que tenemos que hacer cambios. Por ejemplo, la tristeza. Ok, ¿por qué estoy triste? Porque me pasó esto y otro. Las emociones son de muy corta duración. Pero hay gente que se deja llevar por las emociones, o sea, me vienen las ganas de ir al casino y en ese momento me enfilo al casino. Claro, ahora, hay una línea muy delgada, ¿no?, que ustedes nos están marcando y que es, o sea, evidentemente todas las emociones yo digo que son nuestro termómetro, ¿no?, nos ayudan a darnos cuenta. Pero en este caso, cuando ya estamos hablando de la ludopatía, ya no hay esa capacidad de darme cuenta, ya no existe. No. O sea, yo ya no puedo decir, no voy a ir al casino, o yo ya no puedo frenarme. Ani, querías leer algo. Pareció que hice así, pero es que se me iba a Déjenme leer, nos dice, déjenme leer. A ver, Ya se está enojando. A ver, mi niña pero no linda, te enojes. menos. Les quería compartir esta llamada de Hugo Ortiz. Dice, existe una especie de apostómetro para identificar en qué nivel estamos y nace, creo, desde esta conversación que mencionas, Carlos, de la conciencia. ¿Existe este apostómetro que nos pone entre comillas? Existe un cuestionario de autoevaluación que con mucho gusto me pueden escribir en mis redes sociales y se las puedo hacer llegar. Buenísimo, a donde claro. son 20 preguntas y todas las personas pueden diagnosticar o ver si están cayendo en un tema de ludopatía. Buenísimo. Entonces, con ¿Pueden muchísimo entrar en gusto. línea a buscarlo? O? Sí, claro, en mi página de reinacavie.com o en qcenter.com. Ok, y ahorita Entonces, saldrá con gusto- en la con- pantalla con y si gusto no, que- Anaí, por supuesto, lo pondrá Cristina, también en las redes. es muy fácil darse cuenta cuando tienes un problema de ludopatía. Cuando empiezas a afectar otra área de tu vida. Puede ser personal, familiar, social, de trabajo. ¿Por qué? Porque si te estás gastando el dinero que te hace falta para la comida en tu familia, pues ya estás en un problema. No, lo entiendo, pero es que ustedes nos están diciendo que cuando ya están ahí es muy difícil que se dé cuenta la persona que lo está viviendo. El entorno Sí. supongo que se da cuenta, la familia se da cuenta, pero la persona, pues ¿cuánto te tardaste en darte cuenta, Reina? No, sí, como 2 años. Como 2 años. Pero o sí sea, es no importante. es fácil. Ahora es bien importante comentar, Cristina, que cuando hay un tema de adicción en la familia se enferma todo el sistema familiar. Claro. Y que de cierta forma, sí, uno es el síntoma, es el que está presentando la adicción, pero todos los demás juegan un rol importante que muchas veces facilitan o incrementan la adicción de la otra persona. Por ejemplo, me llegan muchos papás que me dicen, es que bueno, me pidió ayuda y le pagué sus deudas y ya con eso lo ayuda. Y yo lo que les digo, lo peor que puedes hacer es pagar las deudas, porque lo único que haces es abrirle la línea de crédito y ahora va a poder seguir apostando más tiempo. Ahora, es bien importante que cuando busquen ayuda, también la familia se acerque a los especialistas, porque muchas veces queremos ayudar y no sabemos cómo ayudar. Claro. Hay que hacerlo de una forma asertiva, de una forma sana, Claro. porque llegar y decirle a la persona, es que eres un ludópata,
ya lo No, sabe. claro. Sin embargo, es importante encaminarlo hacia la ayuda donde todos trabajen, a donde los familiares también generen cambios, porque muchas veces también los familiares tienen ganancias secundarias. Es decir, si el esposo va y juega y el día que gana va y le compra una bolsa a la esposa, pues la esposa no quiere que deje de apostar. Entonces, es bien importante ver esto como una enfermedad integral, a donde se afecta a la familia, se afectan las finanzas, se afectan las emociones, se afecta el cuerpo, y que se necesita buscar tratamientos integrales. Claro. Y mientras más pronto pidan ayuda, mejor. Alfredo, querías decir. Sí, yo quería contestar al Claro. apostómetro. Me encanta. El apostómetro es tan sencillo como dos preguntas, que de hecho estoy haciendo referencia a un cuestionario de tamizaje que está validado a nivel internacional con 2 preguntas. Una de ellas para responder al apostómetro es, ¿alguien o otra persona te ha dicho que tienes problemas por tu manera de jugar? Cuando alguien te dice eso, es que hay problemas. Y ahí está el apostómetro. Esa es, digamos, que la línea que separa a una persona que está jugando y disfrutando sus apuestas y su juego y otra que ya está teniendo problemas. ¿Y la segunda pregunta? La primera es, de hecho, en términos, digamos, de orden de pregunta, ¿has desplazado actividades de tu vida cotidiana para jugar? Con esas 2 preguntas está respondido el apostómetro. Bueno, Pero es muy válido las herramientas adicionales que tenemos para retroalimentar nuestro funcionamiento cotidiano, como el que propone Reina. Ani, querías decir. Ahorita Pregunta, regresamos. ¿qué piensan de los juegos en línea que te ofrecen estas mejoras como nuevos niveles o personajes? ¿Creen que la ludopatía se trata solamente de ganar o solo de tener más durante esta experiencia de juego? Esta es una pregunta que nos hace Rosa María Mondragón. Una más de Renata Ricker, dice, mi hijo juega en línea y pienso que no solo ese dinero lo que le engancha. Hay otras ganancias, el reconocimiento de los amigos y tener amigos también a través de los juegos en línea. Así algunas de sus preguntas y comentarios. Vamos a ir a una pausa rapidísima. Les recuerdo que está la línea telefónica disponible para ustedes, así que marquen, tenemos este espacio para que ustedes comenten más y regresamos a este estudio para seguir platicando. Cuando el jugador gana, refuerza sus creencias de seguir ganando. Cuando pierde, el jugador cree que a veces perderá, pero que la racha va a cambiar. Esto se debe a la distorsión de la realidad que ocurre en la ludopatía. Una pausa rapidísima, familia. Sus comentarios en todas las plataformas. Ahorita estamos transmitiendo en Facebook, en Twitter, en YouTube y estoy recibiendo sus llamadas. Entonces me preguntaban los especialistas que si teníamos participación. Sí, mucha. Y les voy a compartir algunas de ellas. El juego de azar es como la búsqueda y complemento de necesidades de soledad, puede ser. Pero también se necesita inteligencia, es la activación del pensamiento. Esa diferencia es el reflejo de los apegos o plenitud, dependiendo de la persona. Nos escriben en Facebook. Alba Monroy dice, si bien recuerdo a una anciana con un tanque de oxígeno jugando apasionadamente en un casino de Las Vegas. Veía a las personas perdidas en los juegos, sin saber que el taxista nos comentó que en los casinos no hay ventas para la gente y no hay reloj que pueda parar para que ellos puedan seguir jugando y hay horas que pueden pasar eternas y ellos van a mantener este juego y esta dinámica. No hay un fin, nos escribe Y aparte Alba. creo que inyectan oxígeno para que no te duermas. Ah, wow, no sabía esto. Dato curioso. Seguro sí habrá varias estrategias para... Sí, para que no te duermas. Dice, en el caso de un ludópata es igual que el del alcoholismo, no pueden volver a beber nunca más, es decir, esas personas nunca pueden volver a jugar o es un caso diferente, nos pregunta Odette Hernández. Ahorita te respondimos, Odette. Esa es buena pregunta, ¿sí? Janina nos dice, mi hijo juega en línea, él sin apostar. Ya le he dicho que eso no está bien y él siempre me contesta y nos peleamos porque él me dice que yo no estoy bien, que él está jugando y que le estoy negando, pero yo he visto que ya pasa mucho tiempo en el dispositivo. ¿Qué es lo que puedo hacer?
Y una última de Azul dice, todas las aportaciones que comparten son muy importantes, pero igual es importante que podamos estar estableciendo diferentes puntos de vista porque no es tan a ligera como parece este tema. No es tan sencillo y no es algo que podamos tener decisión propia. Lo que dice un poco la usuaria es que no hagamos, o sea, ella decía, nos daba la recomendación que no hagamos estos comentarios a la ligera, sino que tal vez en ese momento ni siquiera podemos decidir, que la persona que está en ese momento en la enfermedad, pues no es tan consciente de decir como así, en este momento ya gasté todo mi dinero o estoy engañando a mi familia. Lo que decía ella es que en efecto pues no es tan fácil de detectar. Y cierro con este comentario de Fernando Zurita, que nos ha estado preguntando que dónde puede conseguir el contacto de la doctora Reina Romano, porque quiere ponerse en contacto para ver algún tipo de clínica y compartirlo con su familiar. Fernando, es súper importante saber que toda esta información que estamos compartiendo, tanto los contactos de nuestros especialistas del día de hoy, como de las recomendaciones que vayamos a estar dando al aire, van a estar en las redes sociales de Diálogos en Confianza. No en la transmisión, pero si ustedes entran en Facebook, en Instagram, estarán viendo toda la información correspondiente a esto para que ustedes puedan contactarles y puedan hacer un seguimiento a este tema, a esta dinámica. Seguimos con los testimonios. Antes de seguir con la conversación con los especialistas, ya vimos la primera parte del testimonio de José. Vamos a ver una segunda porque esta historia continúa y me encantaría que viéramos este cierre de su historia y pues podamos discutirla aquí en el panel. Vamos a verlo. Mi momento de crisis no lo causé yo. Es muy curioso porque cuando peor estaba yo, ya había perdido trabajo, ya había perdido 2 carros. Yo estaba en crisis terrible, mal plan, todo estaba mal en mi familia, nadie sabía nada, hasta que mi esposa me cachó. Mi esposa descubre todo esto y me confronta. Obviamente yo lo negué, como negación. Y por negarlo, recurre a unos profesionales para que me hagan algo que se llama intervención en crisis. Se reunió toda mi familia, me hacen la intervención y me orillan a tomar la decisión de un internamiento en una clínica, en un centro especializado para la ludopatía, Centro Samadhi, en Chihuahua. En ese momento no me quedó de otra, porque era o me interno o perdí a mi familia, perdí a mis hijos, 2 hijos chiquitos en ese momento. Cuando llega mi internamiento, llego de mala gana, no llego muy convencido, y empiezo a ver de qué se trata y me empiezo a reflejar con mis compañeros, empiezo a escuchar historias similares a las mías. Entonces hago este puente de comprensión con ellos y me derroto. Llega esta derrota tan necesitada en una adicción, ¿no? Entender que para ganar no tengo que luchar, tengo que derrotarme y dejarme ayudar. Es importantísimo entender este concepto y me encantaría que estas palabras que estoy dando sirvan para otras personas. El dolor no nos va a acabar. Somos guerreros, somos resilientes. El dolor nada más nos hace aprender, nos hace crecer. Y el error es nuestro mejor maestro. Y la herramienta básica en esto es la espiritualidad, el autoconocimiento. Espiritualidad, si a mí me preguntaran, Pepe, ¿qué significa para ti? Es autoconocimiento, es autoaceptación. Porque si no me conozco, no me puedo aceptar. Y entonces, primero es un inventario, conocerme, aceptarme, respetarme y por último llego a amarme. No nada más me sirvió para recuperarme y para estar en paz conmigo mismo, para ser más productivo, no nada más para eso. Me ha servido incluso para ayudar a otros. Mi problema principal no era el juego, era esta enfermedad emocional. Por eso se llama una adicción, porque no puedo expresar mis emociones, mis sentimientos, lo que sucede en mi vida. Y me fugo de ellas y busco evasiones. No, bueno, maravilloso. Muchísimas gracias por este testimonio. Con qué claridad, ¿no? Claro. Es como muy importante en el momento que ya lo entiendes y lo integras, cómo puedes entonces transmitirlo. Me parece maravilloso. A mí me gustaría que no se nos pasara esta nueva dimensión, que bueno, nueva entre comillas, pero del juego a través de los aparatos electrónicos. No las redes sociales, sino los juegos.
porque estamos hablando de que, bueno, pues ya todos los casinos tienen sus juegos, ya puedes jugar todo lo que está en los casinos, lo puedes jugar en un celular, pero también hay otro tipo de juegos que lo vimos al principio en el teaser. Estos famosos de Candy Crush, o de rompecabezas, o hay muchas formas que también te hacen comprar, te hacen pagar. ¿De eso qué nos puedes decir? Sí, de hecho, de esos dos componentes ya tenemos en los lineamientos internacionales la clasificación. Tenemos a los gamers, que son los que juegan este tipo de dispositivos, y al gambling, que apuesta por sus juegos. Esos dos componentes están directamente relacionados con el uso de la tecnología y de la Internet. Incluso un gran elemento, digamos, del uso de la tecnología en estos dos componentes es que en ambos puede darse el juego sin estar conectado a Internet. Hay muchos dispositivos que puedes estar jugando sin estar conectado a Internet, y eso pues le da mucha campo de actuación a estas personas que pueden ser clasificadas de cualquiera de las dos circunstancias, en los dos componentes. El tema aquí es que el gancho que tienen estos juegos es la recompensa inmediata que les ofrecen tanto a los que apuestan como a los simples jugadores. Esa recompensa inmediata de subiste de nivel, tienes tantas estrellas, te dieron tantos likes, te dieron tantas recompensas, tienes tantos seguidores, va generando el proceso dopaminérgico que planteaba Reina hace unos minutos, y va generando este proceso adictivo para querer más, ganar más, tener mayor estatus, tener mayor nivel de competencia, tener mayores seguidores, tener más ganancias y más ganancias y más ganancias. Claro. Y el joven, la persona, dedica e invierte 1 hora, 2 horas, 4 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas y más seguidas y continuas en ese proceso de enganche con los videojuegos y el uso de la Internet. Sí, su vida se acaba. Y bueno, de las preguntas que nos hizo el público a través que Ani nos leyó, ¿nunca se puede volver a jugar? Pues sí se maneja igual que cualquier adicción. Mucha gente me ha preguntado, Reina, ¿y no se te antojaría ir a jugar? A ver, sí se me antoja, porque se me va a antojar toda la vida, por eso caí en esa adicción. Sin embargo, hoy sí no me la juego. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que existen antenas parabólicas en nuestro cerebro cuando ya pasaste a una etapa de dependencia. Cuando yo estaba en la apuesta o cuando alguien más estaba en la apuesta, estas descargas dopaminérgicas generaban altas dosis de placer y estas antenas estaban todo el tiempo transmitiendo. Cuando uno deja de apostar, ya esas señales desaparecen, pero las antenas siguen ahí. Así me gusta explicárselo también a los pacientes. Entonces, las antenas siguen ahí y están deseosas de volver a sentir esa descarga de placer. Hoy, a mí no me gustaría ni siquiera intentarlo porque las recaídas dicen que son mucho peores. Y sí, definitivamente, yo sé que haciendo la primera apuesta podría acabar con todo lo que he ganado estando en recuperación, que quiero que sepan quien nos está viendo que estar en recuperación es un proceso hermoso, a donde, como decía Pepe en el testimonio, uno entra a una etapa de autoconocimiento, entiendes qué es lo que tienes que sanar en la parte emocional, empiezas a hacer las cosas de una forma diferente y entendiendo que la adicción, cualquier adicción, pero más la de las apuestas, es una enfermedad que es autodestructiva. Cuando empiezas a estar en recuperación, empiezas a construirte, no a destruirte. Entonces, la recomendación es no volver a apostar, es buscar en todo momento la abstinencia de apuesta, porque sí, una vez que caímos en ella, fácilmente podemos regresar ahí. Ahora, otra de las cosas que también Anaí nos leyó y que me parece muy importante, cualquiera de los tres que nos los responda, es cómo no caer también en satanizar. Porque, bueno, sabemos y dijimos al principio del programa
que el juego es parte fundamental del ser humano, de los niños, de los jóvenes. Une a familias, ¿no? En mi familia jugamos muchos juegos de mesa. Con ninguno apostamos, pero es muy divertido, une a la familia, es parte de un ambiente que nos gusta muchísimo. ¿Cómo no satanizar? Por ejemplo, hay niños que les gustan los videojuegos y que te lo están pidiendo porque todo su entorno lo está exigiendo, todos están hablando de ese tema, sabemos que en el ambiente de ahora, bueno, pues juegan mucho juegos a través de sus aparatos celulares. Los videojuegos para niñas, niños y adolescentes, cuando están en un entorno adaptativo y cuando se juegan en un entorno adaptativo para el crecimiento, para el entretenimiento, para la diversión de niñas, niños y adolescentes, genera imaginación, genera productividad, genera desarrollo intelectual. Los videojuegos, de problemas, por ejemplo, ¿no? Sí, desarrolla capacidad para resolver problemas incluso. Están relacionados y muchos de los contenidos, no todos por supuesto, la mayoría de los contenidos que van dirigidos a niños y niñas, están para generar este proceso de crecimiento del pensamiento creativo, les genera creatividad. Muchos de los juegos se pueden utilizar para este fortalecimiento de la capacidad creativa de nuestras niñas y de nuestros niños. Y darle ese reconocimiento, tener el monitoreo de papá, de mamá, del contexto, para que se generen esos procesos creativos, adaptativos y recreativos necesarios para niñas y niños. Cuando este juego empieza a desplazar, entonces sí hay que hacer establecimiento de límites, establecer horarios, establecer normativa y establecer acuerdos y consensos entre todos los integrantes de la familia. También ahora sabemos de adultos, ¿no? Porque estábamos comentando de niños, pero, por ejemplo, yo en mi consulta privada he oído a muchos que me dicen, Cristina, es que llega de trabajar y lo único que hace es jugar el videojuego mi marido, ¿no? O mi esposa. Llega de trabajar y dice que es para distraerse, pero ya no hay convivencia. ¿Qué pasa con los adultos? Sí, al final de cuentas, cuando estás dejando de hacer... A ver, todo en la vida tiene que tener un equilibrio, y cuando estás dejando de darle importancia a una de las áreas por estar, en este caso, metido y dedicándole tiempo al videojuego, pues evidentemente hay un problema. Yo coincido mucho con Alfredo. Yo creo que antes de comprar el dispositivo de videojuegos, debemos de tener acuerdos con el marido, que vamos a comprar el videojuego, cuáles van a ser las horas en las que vamos a estar metidos aquí, cuáles no. Con los hijos igual, cuando les vas a comprar un celular, desde el principio tener un reglamento de uso. Porque si hay algo que nos falla mucho a los padres de hoy, es saber poner límites. Porque también, así como decía hace rato Carlos, en esta gratificación inmediata donde estamos buscando tener el celular desde que estamos chiquitos y el papá y estamos dándoselos, no estamos sabiendo ubicarnos como los padres de familia y no como los amigos de nuestros hijos. Claro. Entonces es bien importante observar. Yo siempre les digo, tomémonos el tiempo primero de ver cómo estamos nosotros. Estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo se identifican con lo que estamos comentando. Entonces, que hagan un alto, que vean cómo están sus emociones, cómo están sus acciones, cómo están sus pensamientos, y que también nos dediquemos a observar a la gente que amamos, porque muchos estamos teniendo problemas de salud mental, y lo que estamos haciendo tanto con los videojuegos como con las apuestas y con las redes sociales es anestesiarnos de lo que no nos gusta tanto de nosotros mismos como de nuestro entorno. Entonces es bien importante y saber que se vale pedir ayuda. Muchas veces nos da vergüenza alzar la mano, pedir ayuda, pero mientras más pronto pidamos ayuda, tanto como la pareja como con los hijos, y cada quien mucho más fácil va a ser salir adelante. Sin duda, pedir ayuda es fundamental. Quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio de Liliana, que me parece también muy interesante, porque ella nos va a platicar de algo que es muy común en México, que se ve muchísimo y que de repente podría parecer que no es tan malo, pero sí puede acabar siendo también un problema familiar, por supuesto, de ludopatía. Acompáñenme a verlo.
Bueno, yo soy hija de un matrimonio que tiene 3 hijos, soy la más pequeña. Yo viví en una familia estable dentro de lo que cabe porque mi madre fue una mujer que estuvo muy presente con nosotros, pero mi papá nunca estuvo por el juego y la adicción que él tiene al juego. Nos tocó ver que mi papá no llegaba en 3 semanas. Se iba a los palenques a tierra caliente a jugar gallos y baraja, por supuesto, y pues se iba por 3, 4 semanas. Creo que la perspectiva de cada uno de nosotros es muy distinta, porque mi hermano, por ejemplo, tuvo que compensar la falta de mi papá. Él era el que fungía como papá. O sea, eso para mí fue un tema muy familiar porque yo crecí entre mi casa y los palenques, porque también yo iba. Mi papá tenía gallos, ha tenido caballos también de carreras. Mi papá es un taur, a él le gusta el juego, le gustan las cartas, todo lo que tenga que ver con juegos de azar. También se convierte en una adicción que pasa de generación a generación. Mi bisabuelo jugaba cartas. Mi tío, uno de mis tíos que era el mayor, jugaba cartas, también tenía la adicción a las cartas. Ajá. Papá empezó con las cartas y después lo invitan a los gallos. A mí me gustan las carreras de caballos. Y papá consigue un trabajo estable, pero a fin de cuentas mi papá tenía otros negocios que le ayudaban a poder pagar su gusto, a poder pagar ese vicio. Es algo de lo cual todos los integrantes de la familia tenemos participación. Mi madre, de hecho, yo preguntándole a mamá, le dije, oye, mami, ¿tú qué onda? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentías con mi papá? Porque mi papá es adicto al juego. Hija, para mí fue un infierno. Económicamente hablando, nunca hizo falta nada en la casa, ¿no? Su presencia sí. Porque creo yo que si nosotros no hubiéramos tenido el soporte de mi mamá, sí nos hubiéramos ido de lado. Sí nos hubiéramos ido de lado. Porque él hacía falta. O sea, la presencia de mi papá hizo falta. Ajá. Liliana, muchísimas gracias por tu testimonio. Tiene razón Cris lo que menciona, que estas situaciones pueden ser comunes en una familia mexicana y que escuchar tu testimonio seguro ayudará a muchas personas a identificar esta situación y creo que es lo que le da mucho valor. Quiero nada más compartir unos comentarios que nos hicieron a través de YouTube y quiero compartir nada más uno anterior que hice en un bloque previo. Yo mencioné, creo que Aguascalientes, y trabajó en el hipódromo de Agua Caliente, Tijuana. Muchas gracias por tu comentario y era el testimonio que nos comentó que se dio cuenta que vio mucha adicción y que no es algo que se tiene que tomar como a juego. Es lo que decía Reina, esto no es un juego. Entonces, pues nada, agradecemos siempre su testimonio y quiero agregar uno más que Paola Silva hizo a través de Facebook, que dice: es importante reforzar la autoestima de nuestros hijos a través del amor, la comunicación y la confianza para que a pesar de este contacto con la tecnología puedan enfrentarse a ella. Pues muchas gracias por sus comentarios. Carlos, tenías un comentario por ahí que estábamos haciendo fuera del aire y previo a la pausa. Y te interrumpimos. Bueno, nuevamente hablo de la responsabilidad. Sí. Ajá. Que yo creo que es lo más importante. Cada quien somos responsables de lo que hacemos, de lo que sufrimos y de lo que amamos. O sea, no es quitar los casinos, no es quitar las cantinas. Es hacer campañas de concientización para empezar. ¿Por qué? Porque como decíamos, el papá le da el celular a la niña, al niño y todo, entonces no sabemos que les estamos haciendo mucho daño. Entonces lo más importante es la prevención y campañas de concientización, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que no debemos de hacer, a qué edad un niño puede tener una tablet. Como decía Alfredo, claro, el juego es maravilloso para la creatividad, para muchísimas cosas, pero los papás no están atentos de lo que está viendo su hijo, ni en el juego ni en el internet. Claro. En el internet hay tratantes de blancas, contratan a chicos para que vendan drogas, o sea, hay una gran cantidad de cosas que los papás no nos damos cuenta. Entonces, qué importante es que empecemos a concientizar a la gente qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de manejarlo, aprender a poner límites como papás. Y respecto a esta chica que comentaba que su papá era un taur, que le gustaban carreras de caballos,
Para mí la palabra taur, no sé qué opine Alfredo, es un tramposo. Un taur es alguien que maneja las cartas y las esconde y hace trampa para ganarle a la gente. No alguien que es un apostador o que es un adicto a la apuesta, ¿no? No sé qué opinas tú eso del taur, Alfredo. Considero que se estaba refiriendo a que tenía problemas por su manera de jugar y su manera de apostar, que trae una especie de estigma y de señalamiento o estereotipo a esas personas en ciertos contextos culturales, porque hablaba de jaripeos, pelea de gallos. Entonces, en esos contextos se manejan estos estereotipos y yo y son hasta positivos en esos contextos. Es correcto. O sea, eres un muy buen taur, ¿no? Exacto. Pero sí es un problema, como dijimos, ¿no, Alfredo? O sea, también estamos viendo que hay como muchas formas en las cuales las personas pueden convertirse en ludópatas. Esto también puede ser, o sea, es que no estoy jugando, bueno, estás apostando a los gallos y ya acabaste apostando tu casa, ¿no? Estás apostando a los dados, estás apostando al caballo, a todo esto que se da alrededor de un jaripeo o de un palenque, lo que nos dijo ella, nos faltaba papá. Es correcto, había una ausencia porque la persona ya estaba ocupando e invirtiendo la mayoría de su tiempo en la actividad del juego y de las apuestas. Sí, fíjense qué importante. Cristina, la semántica de las palabras es sumamente importante, por eso hablaba yo lo de taur. Claro. Y precisamente adicción quiere decir sin dicción. Adicción, sin dicción, o sea, no hablo toda la problemática que tengo en el inconsciente. Nos vamos a quedar aquí porque vamos a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Antes de empezar a jugar, establece un presupuesto claro y razonable y adhiérete a él rigurosamente. Fijar límites ayuda a mantener una relación saludable con el juego. El número de personas que ha tenido problemas por su manera de jugar, por su manera de apostar, por apostar por sí mismo, ha aumentado considerablemente. Una de las fuentes del proceso adictivo de personas con el juego se ha dado a través de las redes sociales. Cuando se escucha la palabra ludopatía o jugador, mucha gente dice que es un vicioso, un mentiroso, ya estafó, ya mintió, y que de cierta forma hay que entender que esto es una enfermedad. Y hay que entender que esto no es una enfermedad que es financiera, porque los que están ahí dicen, pues yo ya recupero el dinero y ya con eso me curé. Va mucho más allá que un tema de ganar y perder dinero. Se enferma el cuerpo, se enferman las emociones, se enferma la familia completa. Cuando hablamos de ludopatía, sí hay implícito el tema del dinero, donde apostamos y hay juego de azar. La ludopatía es un trastorno mental, es un problema de salud, es un problema de salud pública, y empieza a tener los criterios clínicos diagnósticos de ludopatía cuando la apuesta o el juego desplaza a otras actividades. Estamos hablando de la enfermedad del juego, precisamente. Coloquialmente decimos la adicción a los juegos de azar. En 1992 la Organización Mundial de la Salud ya lo acepta como una enfermedad con el nombre de ludopatía. En el 2018 se aceptan los videojuegos como ludopatía. Podríamos hablar que las redes sociales también crean ludopatía, independientemente de que haya o no haya apuesta. Existe la apuesta donde la gente traspase esa línea divisoria entre diversión y adicción. La ludopatía es la punta del iceberg, es lo que alcanzamos a ver y es el síntoma. Y abajo hay un cúmulo de cosas emocionales, resentimientos, enojos, traumas, duelos y cosas que no pudimos manejar en su momento. Y cuando estás en la apuesta genera altas dosis de dopamina. No cualquier actividad te hace sentir ese placer que genera la apuesta. Genera un círculo vicioso. No todos los que están ahí quieren estar ahí. La adicción los hace estar ahí. Por eso es que esta enfermedad es una enfermedad que se llama la adicción escondida. Jugar es sano, por naturaleza se dice, pero en exceso puede tener resultados dramáticos
o eventualmente provocar trastornos. Cuando es una obsesión y una preocupación permanente, se llama ludopatía y es tratada de manera similar a una adicción por abuso de sustancias. Es una enfermedad que afecta a un número creciente de personas, más aún debido a los juegos de azar online. Hablamos aquí de un problema de salud mental. Incluye la mentira, el robo, el gasto de los ahorros. Para enfrentar la ludopatía es fundamental admitir el problema con el juego e identificar signos, entre ellos la necesidad de apostar grandes cantidades, sentimientos de inquietud o irritabilidad cuando no se realiza, intentos repetidos y fallidos por dejar de jugar, apostar para controlar el estrés. En estas circunstancias es recomendable evitar a personas, lugares y actividades vinculadas al juego, ocupar el tiempo libre en otras actividades. La ludopatía, como otras adicciones, hace necesaria la ayuda de un profesional para afrontar los malestares diarios y diversos que incluye. En el Consejo Ciudadano ofrecemos apoyo emocional 24/7 gratis confidencial desde la Ciudad de México para todo el país en la línea de seguridad o chat de confianza 55 55 33 55 33. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso. Y querías, Reina, comentar cómo los jóvenes se están enganchando ahora, que es muy importante saberlo para que entonces los papás podamos estar atentos. Sí, a mí me preocupa mucho todos estos jóvenes que están encontrando de cierta forma en la apuesta un tipo de pertenencia. Hoy en día vivimos, bueno, siempre hemos vivido en una sociedad que no nos enseña a sentir y que de cierta forma estamos evadiéndonos, como ya estábamos platicando en el tema de las apuestas. Los jóvenes que están en secundaria, que fueron resguardados en la pandemia cuando eran unos niños y que salieron al mundo y que no están sabiendo manejarse hoy en día, están hoy en día buscando anestesiarse. Ahora, me han llamado de muchas escuelas preocupados porque sus jóvenes entre secundaria y preparatoria están ya apostando unos con otros, haciendo los fantasies, viendo el deporte con los papás. Y sí es importante saber que los hombres empiezan a una edad temprana y que buscan las apuestas de habilidad. Estas apuestas que le van a decir al chavo, tú sí sabes de fútbol americano, sabes de fútbol, y que de cierta forma se empieza a hacer como esta imagen de soy el chavo que apuesta. Entonces es bien importante no normalizar el juego en casa. Se vale de pronto hacer apuestas, pero como papás hay que entender que somos los principales influencers de nuestros hijos. Oye, ¿es un tema de género? ¿Hay más hombres que mujeres? Fíjate, yo creo que hoy estamos igual, pero el hombre empieza a una edad temprana buscando este tipo de apuesta de habilidad. Por eso es que empiezan apostando a los deportes, a los caballos, a los gallos, en algo que se ponen a prueba sus conocimientos. Y las mujeres empezamos a una edad tardía, por ahí de los 30, 40 años, y que buscamos una apuesta de escape. Por eso es que las maquinitas nos gusta tanto, porque nos anestesiamos estando ahí en la máquina. Entonces es bien importante, si tienen un hijo que está adolescente, que está viendo los partidos hoy en día de la NFL, que ves que está armando sus equipos con sus amigos, hay que ponerle atención, porque a lo mejor empiezan jugando sin dinero, pero el siguiente año van a querer apostar dinero. Entonces es bien importante estar alerta y observar cómo están manejando la parte emocional y si necesitan algún tipo de ayuda. Importantísimo. Híjole, bueno, pues tenemos un testimonio, no es un testimonio, es una entrevista que nosotros le hicimos a Lidia Barragán. Ella es responsable del Centro de Prevención de Adicciones de la Facultad de Psicología de la UNAM. Vamos a ver qué es lo que ella nos dice justamente sobre la prevención. Acompáñame. Este Centro de Prevención en Adicciones permite dar servicio tanto de prevención, de atención, de recuperación para prevenir problemas de consumo de sustancias psicoactivas en población universitaria, pero también en población abierta. Damos el servicio a la población en general. Nos permite favorecer conductas de autocuidado, conductas que tengan que ver con propiciar la salud mental en la población. Es decir,
no solamente nos enfocamos en el problema de consumo de sustancias psicoactivas, también se trabaja con otras afectaciones de salud mental, como puede ser ansiedad, como puede ser depresión, pero también como puede ser juego problemático o juego patológico, que está clasificado por un manual diagnóstico como una adicción sin consumo de sustancia. ¿Por qué es importante atenderlo con justamente la atención que se brinda en el centro, que es una atención enfocada cognitivo-conductual, en donde la persona sea partícipe y aprenda a ser su propio terapeuta para identificar justamente cuáles son esos riesgos y ejercitarse en las sesiones y prepararse para enfrentar esos riesgos ahora sin el juego patológico, ¿sí? Y bueno, es importante clasificar el nivel de problemática. Tenemos desde un jugador social, profesional, problemático, pero cuando ya hablamos de juego patológico, ya es una conducta que en un principio fue muy placentera, pero que posteriormente desarrolla tolerancia. Esto es, la persona necesita apostar mayores cantidades y pasar con mayor frecuencia o mayor duración jugando. Y por otro lado, además, hay también este síndrome de abstinencia. Por eso el tratamiento que responde a la problemática de consumo también es un tratamiento que se ha demostrado que genera cambios y mejorías en el juego patológico. Pues muchísimas gracias y qué importante hablar de la prevención, Carlos, que tú decías que es fundamental. Si quieres decir algo sobre la prevención. Sí, la prevención es muy importante. Como decían los casinos, no es quitar los casinos o las cantinas, sino cada quien responsabilizarnos y bueno, para eso hacer campañas de concientización, que es lo que pasa cuando uno traspasa la línea divisoria entre diversión y adicción, de concientización, a ver, date cuenta si estás afectando otra área de tu vida para que te des cuenta que estás en un problema. Papás, empiecen a checar qué están viendo, qué tipo de videojuegos, qué están viendo en internet y todo, porque nos desentendemos de eso. Entonces, esas campañas de prevención son sumamente importantes, que bueno, yo creo que lo está haciendo ahora, ¿cómo se llama el nuevo CONADIC? CONASAMA. Que están haciendo campañas de concientización, porque vemos en Insurgente y en Reforma unos espectaculares que dice, si ya se acabó la novela fulana de tal, ven al casino. Sí. Pero no vemos, oye, ¿sabes qué? Si te excedes en el juego, puedes crear ludopatía, puedes tener este problema, puedes tener el otro. Yo tengo 3 libros publicados, Cristina. Yo tengo muchos años de trabajar esto, desde el 2002. Naturalmente, yo me dediqué a esto porque yo fui jugador. Y perdí hasta la vergüenza. ¿Tú también fuiste jugador? Sí. Nos confiesas al final del programa, cara. La gente sabe que si me dedico a esto, es más, yo he dado testimonio, ¿no? De que perdí jugabas? Hasta la... Mira, yo aposté hasta que no volví a apostar. Así de fácil. Jugaba yo póker, iba al casino, jugaba bingo. Las máquinas nunca me llamaron la atención. Pero, por ejemplo, en el bingo, la computadora puedes meter, hay series de 6 cartones del 1 y puedes meter 50 series, 200 series y todo, ¿no? Entonces, aposté muchísimo. Perdí 2 casas, perdí a mi familia, muchísimas cosas. Hace muchos años cambié mi vida, ahora naturalmente mi familia, aquí está mi hijo, mi esposa quiere volverse a casar conmigo, porque pues cambié mi vida totalmente, ¿no? De hecho, tengo 3 libros publicados donde hablo de algún testimonio mío. Claro, no pongo mi nombre exactamente, pero la gente sabe de qué se trata. Que si alguien está interesado en los libros, nos puede contactar y con mucho gusto se los hacemos Los llegar. datos, por supuesto, como ya saben, también van a estar en línea en todas nuestras redes sociales. Y desde hace ¿Cómo muchos se llaman años, tus libros? Mi libro se llama, uno me lo contaron ayer, Las lenguas de doble filo, que hay una poesía que se llama La profecía. ¿Por qué? Porque la gente especula muchísimo en el casino. Dice que los premios se los dan a las chicas guapas, por eso iba Reina al casino a ver si le daban un premio, que perdí, Carlos. un premio por guapa, que se lo dan a los compadres de los
gerentes, lo cual es mentira, ¿no? O sea, tampoco es un juego de azar, así como que, bueno, de repente salió el 35 y luego el 18. O sea, los casinos están hechos como negocio para ganar dinero, no para hacer rica a la gente. Ajá. Entonces se llama, me lo contaron ayer, Las lenguas de doble filo. El segundo se llama Jugar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada, jugar puede costarlo todo. O sea, juegas y todo, y al otro lado de la portada está un señor, un indigente en unos botes de basura y todo porque perdió hasta la vergüenza. Y el tercero se llama Del juego al fuego, donde hablo de la problemática del juego desde toda la vida. Las apuestas y el juego nace con el hombre, no en 1980 cuando la Asociación Estadounidense de Psiquiatría lo ve como un trastorno mental, ¿no? Nace con el hombre. Hablo del Casino de Monterrey, del incendio del Casino de Monterrey. Ya empiezo a hablar de las redes sociales, que es muy importante. Oye, ¿y cuál fue tu punto más bajo? O sea, ¿cuándo fue cuando dijiste necesito ayuda? Bueno, mira, yo les he hablado mucho de la concientización. Yo sí fui a un grupo alguna vez de jugadores anónimos y yo decía, bueno, vengo a oír testimonios, todo eso lo conozco, lo he hecho 100 veces más fuerte que muchos de ahí y me empecé a concientizar. Y entonces se me ocurrió escribir el primer libro. Y cuando empecé a escribir, que yo le decía a la gente que el juego era malo, o sea, haz de cuenta que me veía en un espejo y decía, Carlos, ¿cómo le dices a la gente que el juego es malo y tú juegas? Ajá. Entonces me empecé a concientizar, empecé a estudiar, estudié 4 años de logoterapia, estudié 4 años de psicoanálisis, hice una licenciatura en psicología, sigo estudiando, estoy haciendo una maestría en psicoterapia transpersonal integrativa, sigo estudiando. Pero yo creo que algo de lo más básico que me caracteriza como psicoterapeuta es que yo fui jugador. O sea, yo conozco la problemática perfectamente. He estado en los zapatos de Reina, en los zapatos de José Neftalí, que lo conozco, de Oscoy también, que lo conozco, o sea, claro. Pero yo fui jugador. Ok, pues qué importante que nos dices esto. Carlos, estamos ya casi al final del programa, entonces me gustaría que diéramos algunas herramientas, también que las pienses tú, pero empecemos, por favor, Alfredo, algunas herramientas que le puedan servir, por ejemplo, a las personas que viven con ludópatas. Hay muchas herramientas, ya lo comentaba mi maestra, la doctora Lidia Barragán, estas herramientas cognitivo-conductuales. Yo me iría un poquito más básico a habilidades para la vida, que son 3 pasos fundamentales para tener interacciones saludables, respetuosas, asertivas con otras personas, con nosotros mismos. Es saber decir, saber escuchar y saber ver. Estos 3 elementos principales, básicos, simples, de interacción con otras personas, nos abren muchas puertas hacia nosotros mismos, hacia otras personas. Habilidades de control de las emociones. Habla mucho Carlos de la concientización y se ha mencionado el darnos cuenta y de la conciencia plena. Es percibirte en el momento de riesgo, refiriéndome a una persona que tiene problemáticas por su manera de jugar o sus apuestas, y en esos contextos percibirte y darte la oportunidad de hacer contacto con los malestares emocionales que te está generando esa situación. Y qué posibilidades y herramientas y otras personas tienes para poder moverte a un espacio más adaptativo, que te genere una posibilidad de crecimiento, sí de dolor, porque también se dice que, y se sabe que las personas que tienen este tipo de adicciones sufren, tienen un malestar emocional, y aceptarlo y vivirlo y sentirlo y dejárselo sentir. Creo que es una herramienta fundamental, saber hacernos sentir. Y aprovechar también la posibilidad de compartir con el auditorio un servicio gratuito que tiene la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Es una línea telefónica a la cual pueden llamar y serán atendidas por profesionales de la salud
que pueden atenderle, además de esta problemática, otras problemáticas, tanto de salud mental como de adicciones. Es nuestra línea de la vida, 800-911-2000. Es un servicio gratuito las 24 horas del día. Muchísimas gracias. Reina, pues bueno, ¿tú qué consejos nos podrías dar también con respecto a esto para poder superar esta situación? Definitivamente sería salir de la negación. La familia también entra en una especie de negación, entonces aceptar y que sepan que habemos mucha gente que ya salimos adelante, que hay una luz en el camino, que muchas veces su familiar jure, perjure y les diga no voy a volver a apostar, está difícil porque esta enfermedad obscurece cada área de la vida. Entonces es bien importante buscar ayuda profesional o acudir a un grupo de autoayuda. Y yo siempre les digo a los pacientes, así como uno le dedica tiempo, dinero y esfuerzo a la adicción, hay que dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a la recuperación, pero por lo menos en la primera etapa, para ir empezando a hacer que tu maquinita interna, no la del casino, la interna, vaya avanzando hacia poderte construir, hacia poderte ser esa mejor, y empujarte a ser esa mejor versión de ti. Entonces, que sí se puede y que se acerquen a la línea de la vida, que se acerquen a los centros a donde hay especialistas que sabemos tratar y que sabemos acompañar a los pacientes de una forma integral. Oye, una de las cosas que dijiste mucho es esta subida de dopamina, ¿no? Que produce y que es algo que te vuelve, por supuesto, adicto a esta situación. ¿Con qué la suples, la subida de dopamina, una vez que sales de ahí? Me encanta tu pregunta. En principio, como se entra a una etapa de abstinencia, es bien importante el acompañamiento, que es, por ejemplo, lo que hacemos en Q. Vamos acompañando al paciente porque van a haber muchos pensamientos de consumo. El diablito, que yo siempre les digo, tenemos un diablito que te va a tratar de convencer justo en esta etapa en lo que se va regulando los niveles que debe de tener nuestro cuerpo de dopamina. Entonces, en principio, eso. Por otro lado, el jugador compulsivo no nada más está apostando en el momento que está en la máquina o que está en el partido, sino que está apostando 25 horas del día. ¿Por qué? Porque su cabeza está generando juego desde a quién le va a pedir prestado, qué va a apostar, en qué silla se va a sentar cuando llegue al casino. O sea, está generando. Entonces hay que ayudarle a la persona que, así como vamos a quitar esta actividad que tenía, llenarla de otras actividades que le ayuden a construirse y a estar mejor. Y obviamente irle ayudando. Una vez que se brinca la abstinencia, las ganas de apostar van disminuyendo poco a poco y de pronto van apareciendo. Entonces yo siempre les digo, hay que entender cómo piensas, cómo sientes y cómo haces las cosas, porque cuando llega el pensamiento de tengo ganas de apostar, no pasa nada si solo apuesto 200 pesos, estos pensamientos que van vinculados con el diablito que nos llevaba a la adicción, es importante empezarle a dar argumentos también a esta parte sana de nosotros para que pueda ir debatiendo y al final de cuentas que elija con responsabilidad, como decía Carlos, elija no volver a esta primera apuesta. Muchísimas gracias, Carlos. Como conclusión. Bueno, mira, hay una cosa que se llama palíndromo, que es una palabra que se lee al revés, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y algo de lo más importante es el reconocer. Reconocer que tengo una problemática, una enfermedad. Porque mientras no reconozcas que tienes una enfermedad, pues no te quieres tomar una pastilla o no quieres ver al médico. Entonces, si tú escribes reconocer, lo puedes leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Algo de lo que genera dopamina, pues sí, el juego, la droga, pero hay muchísimas otras cosas. Nosotros acompañamos al paciente a que encuentre un sentido a su vida y a que se dé cuenta cuántos sentidos tiene, porque estamos buscando lo que no tenemos. Pero, ¿tú tienes hijos? ¿Sabes cuántas mujeres no pueden tener hijos que hasta pagan por tener un hijo? Entonces, valorar todo lo que tenemos, no estar buscando lo que no tenemos. Acompañamos al paciente a buscar ese sentido a su vida. El creador de la logoterapia, el doctor Viktor Frankl, se basaba mucho en una frase del filósofo alemán Nietzsche que dice: siempre que tienes un porqué, encontrarás cualquier cómo. Entonces, darnos cuenta cuántos porqués tenemos para vivir. A lo mejor hay cosas que nos gustaba hacer que ya no nos gustan, o que todavía nos gustan, pero que no las hacemos. Entonces le llamamos volver a la raíz. Hay gente en la consulta que me dice, es que a mí me gustaba jugar boliche, pero ahora no tengo tiempo. Pues date un tiempo para jugar boliche, porque
el hacer lo que a ti, el sexo, la lectura, el ejercicio, todo eso te crea dopamina. Entonces, buscar cosas que llenen esos vacíos existenciales, naturalmente que sean positivas. Porque nos vamos a quedar ya con esto porque ya estamos al final del programa. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por haber estado aquí. Oye, nada más comentar que vamos a hacer el primer Congreso Internacional de Ludopatía en enero, por medio de nuestra asociación Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral. Tenemos de invitado también de ponente al maestro y vamos a platicar. Claro que sí, vamos a poner todo, como ya les dijimos, en nuestras redes. Muchísimas gracias a los tres, Ani, muchísimas gracias. Gracias, mi Cris. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y muchísimas gracias. Hasta luego.